Este año es el año en el que cambias tu manera de hablar. Queremos cambiar la historia. Para cambiar la historia empezamos cambiando la manera de hablar. Porque la lengua puede generar pobreza y riqueza. La lengua puede generar la conversión de tus familiares. La lengua puede cambiar el ambiente que nos rodea. Serán como columnas de justicia para mostrar su gloria al mundo. Posiciónate por encima. Reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarán los lugares desolados del pasado. Restaurarán las ciudades devastadas. Lugares abandonados durante generaciones. Naciones por herencia. Los confines de la tierra en posesión. Empoderar 2026. Poderoso para actuar con autoridad espiritual. Empoderar, ¿qué significa la palabra? ¿Autorizar? ¿Estás aprendiendo inglés desde el año pasado? ¿Qué significa eso? Autorizar. Algo hay que crecer, fortalecer, entrenar, mejorar. Entonces el año de empoderar. El año pasado fue el de yo les dije, serán 2 años de entrenamiento. ¿Entrenamiento en qué? El entrenamiento fue para conocer mejor los dones del Espíritu Santo, el mundo espiritual el año pasado. Y este año, en cambio, es empodera tu autoridad, es decir, mejorar, potenciar tu autoridad espiritual, tener conocimiento de tu autoridad espiritual. Entonces, ¿quién sabe que tenemos autoridad espiritual? Prácticamente, si eres creyente, aunque no desde hace mucho, sabes que Jesús nos ha dado esta autoridad. Entonces, la autoridad es poder delegado, ¿cómo dicen? La autoridad es poder delegado. Así que no importa tanto la persona que tienes delante, porque hay gente que dice, pero yo no soy capaz. No tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con quién te ha delegado. ¿A mí? No importa cuán grande o cuán pequeño seas. A mí siempre me gusta, he usado mucho esta imagen porque siempre me gusta. Una vez estaba en la calle y recuerdo a esta mujer que era tan pequeñita que detenía un camión enorme. Y ese día el Espíritu Santo me dijo, así es vuestra autoridad. Porque un camión podría haber pasado por encima, podría haber atropellado a esa agente de tráfico, pero era un uniforme tan pequeñito y que estaba allí deteniendo. En fin, estábamos embarcando, deteniendo un camión enorme y yo pensé, fíjate, ella tiene autoridad. Al final ella al lado del camión no era nada, pero porque tenía autoridad delegada por alguien podía levantar la mano. Y un camión enorme que podría haberles pasado por encima, cuando quería se detenía por la autoridad delegada. De acuerdo con quien delega, tienes más o menos margen de acción, ¿verdad? Por ejemplo, en la política tenemos personas delegadas. ¿Delegadas por quién? ¿Quién es el que delega a los de la política? Pero lo saben porque hay gente que se ha olvidado de que somos nosotros quienes los ponemos ahí y somos nosotros quienes podemos quitarlos de ahí. Amén. Y entonces el pueblo cuando va a votar, ese día en que votas, tú le estás dando autoridad a esa persona. Obviamente, quien reciba más votos significa que ha sido delegado por más personas para guiar una ciudad. Por eso, incluso cuando las cosas no van bien, podrías decir, ok, no van bien. Desafortunadamente hoy en el mundo, antes teníamos sentido común, hoy ya no lo tenemos, no solo en Italia. El mundo está dividido o de un lado o del otro. Cuando éramos muchos años atrás no era así, ya fueras de derecha, de izquierda o de centro. Si ponías a alguien ahí creyendo que esa persona te representaba y luego ya no lo era, criticabas incluso a quien era de tu propio partido, de tu propio color. Hoy ya no es así. Hoy una persona ve a alguien que hace algo mal, pero como es de mi color político, lo defiendo. Mata, hace cosas, como ahora hemos visto estos días la invasión de Estados Unidos en Venezuela y tenemos a toda esa gente. Obviamente que no entiende nada, porque la gente es así. Es como los de internet, todos son políticos de internet, nunca han estado en casa y dan su opinión, nunca han estado en Venezuela. En su vida no saben lo que es, no saben cuánto está oprimida esa gente, no saben las colas que hacen para poder comer, no tienen luz todos los días. Ha sido la migración más grande, es decir, la gente se va, huye.
Tenemos venezolanos aquí, tenemos amigos venezolanos, tenemos misiones en Venezuela, tenemos mucha gente que ayer estaba llorando como cuando entró el ejército americano con los demás, que eran una unión. Para salvar a Italia, ¿estábamos tristes o felices? Pero para nosotros parece una película. En cambio, es lo mismo que vive otro pueblo. Ok, tal vez directamente no hay guerra, pero hemos visto gente encarcelada por nada, personas que no podían dar su opinión, elecciones donde ganaba un partido y no les importaba el resultado y seguían allí. Un pueblo que sufre, que huye. La gente, de hecho, si miras en las redes sociales, están y nosotros estamos aquí a juzgar si es correcto o incorrecto. Han roto tantas leyes contra la humanidad que dicen que no existe la ley. Han roto todas las leyes que puedan imaginar. Prisión, muerte, coches que pasaban por encima de la gente solo porque no estaban de acuerdo. O sea, locuras. Quien vive allí lo sabe. Y por eso le hemos dado autoridad a alguien. Y me gustaría, solo hice un paréntesis para que pudiéramos usar nuestra inteligencia. Porque en el fondo un creyente no debería ser ni de derecha ni de izquierda. Un creyente debería votar de acuerdo con lo que cree. Y quien defienda mis valores tendrá mi voto. Desde el día en que dejes de defenderlos, aunque hoy diga mañana diga porque no me interesa. No es que pertenezca a un partido o a otro, yo soy de Jesús. Y quien defienda los principios cristianos, ese debería tener el voto de un cristiano. Y quien no los defienda no debería tenerlo, punto. Pero hay gente que se manifiesta incluso dentro de las iglesias porque creciste en el partido X. ¿A quién le importa el partido X? Yo soy hija de una persona que no era de izquierda, era de Rusia, era el centro del mundo. Mi padre era sindicalista, en su época fue quien llevó médicos a las casas, creó dentistas para los pobres, en la época en que realmente se defendía a los pobres, las viviendas sociales. Yo crecí con una persona que era completamente lo opuesto. Dios no existe, obras para los pobres. Pero no importa, porque cuando Jesús llega a tu vida, ya no importa el color con el que creciste, naciste de joven. Lo que importa es lo que dice Dios. No es posible que ames más el color de un partido que a Dios. Si estás en ese nivel, estás en un nivel bajo, muy, muy bajo. Amén. Entonces la autoridad que tú das, tú la puedes quitar o la puedes dar. La Biblia nos dice que Jesús nos da autoridad. Así que el alcalde tiene autoridad sobre Milán. Si él quiere opinar o hacer las tonterías que hace en Roma, que las haga en Roma. No sé si allí están mejor, pero no lo puede hacer porque su ámbito de acción es. Luego hemos delegado a un presidente del consejo, cada nación de acuerdo con su propio modo de hacer las cosas, ¿no? Estados Unidos es presidencialista, nosotros somos parlamentaristas, tenemos un primer ministro, ellos tienen un presidente, pero el pueblo delega. Desde el momento en que esa persona es delegada, lo es para un ámbito de acción diferente. Así que puede ser pequeño, puede ser en tu casa, si eres solo el director de una escuela. Jesús, en cambio, nos dijo que el Padre, así como el Padre lo envió a Él, Él nos enviaría a nosotros. Amén. Y en Lucas 10:19. Él dice que nosotros podíamos, dice, con esta autoridad que les doy pueden caminar, ¿cómo dicen? Caminar sobre serpientes y escorpiones. Claro, toda la Biblia habla con un lenguaje que no siempre es literal. Está hablando como Jesús, que hablaba en parábolas. Serpientes y escorpiones, ves que después dice, y sobre todo el poder del enemigo. Él está diciendo, y nada podrá dañarlos. Está diciendo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. ¿A qué los ha enviado? El Padre envió a Jesús a conquistar el mundo. Le dio poder sobre las naciones. Nosotros tenemos la misma autoridad que tenía Jesús. ¿Nosotros quiénes? Tú y yo. Pero yo no lo siento. Puede que no lo sientas, pero la tienes. Amén. Quizás tú eres delegado allí para detener, para poner una multa y dices, no, pero lo siento, no la pones. Pero la autoridad la tienes.
Y ahí toda la autoridad dice que entonces yo puedo tener autoridad sobre todo el poder del enemigo. Digan conmigo, yo puedo tener autoridad sobre todo el poder del enemigo. Hoy haré algo general, pero durante todo este año tocaremos cada área de la autoridad que tenemos, porque es el momento en el que debemos usarla. Otras áreas donde tenemos autoridad para la sanidad. Mateo 10:1 y Lucas 9:1 dicen que Jesús nos ha dado autoridad para expulsar los espíritus inmundos y para sanar cualquier tipo de enfermedad. Amén. Entonces, cuando veo a una persona enferma, puedo decir, no me siento con ganas de orar. Pero esto no significa que si soy creyente no tenga autoridad. Tengo autoridad para hacerlo. Jesús dijo, ¿vayan a dónde? Por todo el mundo. Esta autoridad no está limitada a Milán, a tu barrio. Es una autoridad para todo el mundo. Pueden hacer esto cuando ven a alguien endemoniado. Pero el endemoniado no necesariamente tiene que ser alguien tirado en el suelo echando espuma por la boca. Amén. A veces quizás viven en casa con alguien endemoniado y ni siquiera lo saben. ¿Sabes cuando alguien está ahí y de la nada empieza a hacer locura? Puede ser que en ese momento esté poseído. La Biblia dice que nosotros nos hemos acostumbrado. Tenemos autoridad delegada para poder sanar, para poder echar fuera demonios. La Biblia también lo dirá en Mateo 16:19. No leeré todo porque tocaremos absolutamente todos estos puntos durante el año. En Mateo 16:19 dice que Dios nos ha dado las llaves del reino. Todo lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Esta palabra era usada por los sacerdotes durante más de un año. Prohibir y liberar. En la ley había 613 preceptos. Digan conmigo 613. ¿Quieren 613 reglas? ¿Cómo puedes saberlas todas de memoria? De las 613, las únicas personas que estaban continuamente en contacto con estas reglas eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Si yo no sabía si algo era de Dios o no, iba al sacerdote y le preguntaba, ¿puedo recoger leña en sábado? Y él me decía, atado, lo que significa que está prohibido. Si él decía desatado, significa sí, lo puedes hacer. Y Jesús usó esta figura del lenguaje que para ellos era común. Obviamente todos ellos, todos nuestros discípulos vienen del trasfondo de Jesús, del judaísmo, ¿no? Y por eso ellos lo sabían bien. Cuando Jesús dijo, ustedes pueden atar y desatar, estaba diciendo, ustedes pueden prohibir y permitir las cosas aquí. Y ahí, porque las llaves del reino significan que lo que tú liberas en el cielo es liberado en la tierra. Lo que tú prohíbes está prohibido. Amén. Entonces, ¿a qué me lleva esta autoridad? A cambiar las cosas. Admitir, ayer alguien me envió una foto, era Neri que estaba paseando con Giorgio, están en Francia y dijo, Giorgio está cerrando y mencionó el nombre de una pequeña tienda que habían encontrado en Francia. Me puse a reír porque en la foto él estaba frente al lugar, aunque estuviera cerrando, estaba allí orando, usando su autoridad, diciendo, prohíbo que esto esté en mi barrio, prohíbo que mi hijo viva de esta manera, no acepto que estas cosas sigan así. Legislar. Tú tienes autoridad para legislar, para decidir, ¿sí? Lo hemos hecho muchas veces. Podría escribir un libro. De hecho, hice uno que se llama Té con Dios, contando algunos de estos episodios. Al principio de la iglesia orábamos por cada calle, liberándolos para que pudieran estar aquí, liberando a personas atadas para que fueran libres de encontrar a Dios calle por calle. Recuerdo algunos episodios. Uno fue en Piazzale Loreto, donde había un lugar donde hacían espectáculos tipo hard. Fue hace muchos años. Mujeres desnudas, etcétera, etcétera. Fui allí e hice esto. No acepto que en una de las plazas más importantes de esta ciudad haya cosas así. Cierro este lugar e hice la oración. Señor, dale a la persona una oportunidad de trabajo mucho mejor, porque no queremos maldecir a nadie. Pero que se acabe este asunto aquí. Nada de este asunto en esta ciudad.
y yo impuse las manos, dije, yo abro un restaurante. Después de 2 semanas había un restaurante allí y pasé por ahí porque iba a controlar como en otros lugares. Había un lugar cerca de mi casa donde realmente habían llamado. Ese bar se llamaba Bar Satánico, así, abierto a la luz del día. Y piensen que para entrar al bar no podías simplemente abrir la puerta. No era así. Habían hecho una puerta pequeña y para entrar al bar había una imagen de Satanás. Tenías que hacer así. Y estaba cerca de mi casa. Pensé, esto no puede ser, voy a cerrarlo de inmediato. Y fui y empecé a poner mi pie ahí cerca. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una mujer que reza en silencio contra el aborto en Inglaterra, que no decía nada, no hacía nada, simplemente se ponía ahí así, sin siquiera abrir la boca, solo en su mente? 6 meses de prisión, uno se pregunta por qué. Es decir, el diablo cree más en la autoridad de lo que creemos nosotros. Hace gracia, ¿no? Uno dice, ¿pero cómo? ¿Has metido a una mujer en prisión porque estaba fuera de la clínica así? ¿Qué estaba haciendo? Rezando contra el aborto. Y ellos la metieron en prisión. Piensa, porque el diablo sabe el poder que tienes en tu boca. Él sabe el poder que nosotros tenemos. Cuando creemos, cuando sale de nuestra boca, lo que nosotros creemos, Él lo sabe mejor que tú. Y nosotros debemos creer en esto. Otra vez mi mejor. De todos modos, recé por ese lugar, ya no existe, ni siquiera pasaron 2 meses, quebró. Viví en esta calle llamada Vía Espaventa, que significa calle del miedo. 19. ¿Dónde vive? En Vía Espaventa, eso ya es un programa, ¿no? El camino del miedo 19. Llegaba a casa y había gente con botellas. Era una época de inmigración. Ya venían, se mataban a botellas. Yo estaba a punto de entrar a casa, iba a predicar y tenía que dar vueltas en coche, en moto, con cualquier cosa, hasta que se apuñalaban. Siempre había policía, sangre en el suelo, era peligrosísimo entrar en casa. Y dije, no puedo vivir en este lugar, ya no lo acepto más. Y enfrente había una vieja parada de tren, en fin, estaba cerrada, una estación cerrada. Y empecé a decir, yo abro en el nombre de Jesús. Una estación de policía frente al 19, porque ya no acepto tener miedo de entrar a casa, eso no puede ser. Empecé a orar todos los días y allí, después de un par de meses, abrieron una estación de policía y nunca más tuve problemas. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, debemos legislar. No es que tengas que aceptar, tú tienes todo aquello que aceptas tener. Obviamente debes legislar, no de acuerdo a tu propia cabeza, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice que no es ilegal, y si es ilegal, en el cielo tú debes, porque tienes autoridad, ir allí y declarar. Es ilegal, lo cierro, esto no puede estar en mi nación y así será. Si en cambio es legal, también puedes desatar, puedes pensar en bendiciones, en cosas que estás haciendo allí. Has pagado los impuestos, has hecho todo bien, has hecho tus negocios y ese dinero no te llega, está bloqueado por la burocracia. Y tú puedes decir, yo libero ese dinero, es mío, he hecho todo bien para que llegue rápido. ¿Me robaron? Yo le ordeno al diablo que me dé al menos 7 veces más de lo que me quitó, como dice la palabra de Dios. Así que conforme a la palabra de Dios legislas, no según tu propia cabeza, porque tienes autoridad. Amén. En Apocalipsis 2:26 dirá que tienes autoridad sobre las naciones. Habla de la iglesia de Tiatira y dice que todas las personas que venzan, vencerán ¿qué? La iglesia de Tiatira era la iglesia donde se dice que estaba Jezabel, un espíritu de manipulación y un espíritu que adormecía a la gente, que llevaba a las personas al pecado. Y dice, si tú vences la manipulación que hay en el mundo, si tú vences la manipulación de los medios hoy en día, puedes usar la autoridad en las naciones. Eso significa que puedes orar por tu nación, puedes liberar bendición. ¿Saben cuántas personas en Venezuela? Venezuela es un lugar lleno de creyentes. ¿Cuántas personas llevan años clamando por lo que ha pasado durante tantos años? La iglesia que se encuentra ayunando,
ora, ayuna, ora, ayuna, ora, porque a veces es una lucha, porque cuando tú quieres imponer y decir esto es ilegal y del otro lado hay gente que sigue haciéndolo, a veces tienes que luchar también espiritualmente, tienes que luchar para tomar el poder. No saben cuántas oraciones, cuántas madres que no tenían comida para darles a sus hijos, cuántas personas han comido el perro porque tenían hambre. Son cosas que tal vez no sé cuántas personas han leído, pero yo lo he leído o escuchado de gente que vivía allí. Cuántas personas decían, tengo que comerme el perro. Venezuela una vez fue una nación bellísima, llena de italianos, llena de petróleo, y ellos caminaban. Hermosa, rica, rica, bella, organizada, llena. Una comunidad enorme de italianos allí. Y si le preguntan también a quienes han vivido allí, ¿qué piensan ellos? Estoy feliz porque ningún tipo de régimen autoritario debería existir en ninguna nación donde estemos obligados a hacer cosas. Porque alguien se levantó por la mañana y decidió que así debía ser. Amén. Y entonces continúo. Autoridad sobre las naciones. Tenemos autoridad, Juan 14, 13 y 14, para orar en el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor, lo pido en el nombre de Jesús porque no vengo en mi propio nombre. Recuerda que cuando llega alguien, un oficial judicial no dice, me llamo Giovanni, vengo yo, vengo en mi nombre. Nadie querría tener a uno en casa, sobre todo. Vengo en nombre de, por eso oro en el nombre de Jesús, echo fuera demonios en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús, no es Roslen. Pero en este momento yo soy delegada por Jesús, así como el Padre envía a Jesús y Jesús me envía a mí. Amén. Así que alguien ha delegado al gobierno, el gobierno ha delegado a otras personas para gobernar. Es exactamente el mismo, idéntico principio. Tenemos autoridad para bautizar en el nombre de Jesús, Mateo 28, 19. Vayan pues por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Esto significa que tu autoridad es inmensa, no es solo local. Amén. Lucas 24, 47 dice autoridad para predicar y enseñar. ¿Quién tiene esta autoridad? Todos, también tú, por eso existe la escuela bíblica, por eso decimos aprende la Biblia porque Dios te ha dado autoridad para hacerlo, para predicar, para enseñar. Todos nosotros, no es algo puesto solo en manos de un sacerdote o de un pastor, no, todos los creyentes, todos los discípulos pueden predicar, pueden bautizar, pueden enseñar, pueden sanar, pueden orar contra los demonios. Amén. De ti y para mí también. Todos. Amén. Autoridad para perdonar. Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué importancia tiene esto? Hablamos de esto la semana pasada. Así que tenemos muchos ámbitos. Este año visitaremos cada uno de estos ámbitos de la autoridad que tenemos y empezaremos a legislar un poco más. Pero la autoridad que tenemos es una autoridad que también se expresa a través de lo que decimos, amén. Además de nuestra persona y la conciencia de tener esta autoridad, lo que sale de nuestra boca, digan conmigo, lo que sale de mi boca es muy importante. Hoy quiero concentrarme un poco más en esto. Porque cuando legislamos, cuando decimos atado, desatado, todo esto es con la boca. ¿Quién ya ha empezado a leer la Biblia, un plan bíblico? Lo pueden encontrar en cualquier aplicación de la Biblia con planes bíblicos, cronológico, Antiguo Testamento, solo Nuevo, solo Salmos, en un mes, en 2 meses, en un año, todo lo que quieran. ¿Quién ha empezado desde el Génesis? Yo he empezado uno cronológico. ¿Quién ha empezado desde el Génesis? Como yo, sabe perfectamente que lo primero y más fundamental que percibimos, que se nos revela de manera inconfundible y con una autoridad suprema, es la poderosa y trascendental declaración. Y Dios dijo. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Que las cosas ocurren, Él habla y las cosas nacen.
Él dice que se separen, me gusta mucho, nunca me había dado cuenta, pero dice, he separado las aguas de las aguas. Y ahí dice que Él creó el cielo y la tierra. Así que también dice que el cielo está hecho de agua, las aguas las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y entonces empieza a decir, divido la tierra, hago así, en Job 38. Dice que mientras él hacía esto, quien me sigue sabe que adoro este pasaje. Las estrellas del cielo, es decir, los ángeles, estaban allí aplaudiendo. Me encanta, me gustaría hacer algo teatral sobre esto, no lo sé. Hoy con la inteligencia artificial tal vez costaría, mientras Dios crea a estas personas, a estos ángeles. Piensa qué maravilla. De verdad pienso y digo, imagina presenciar cuando Dios dice algo y esa cosa empieza a nacer, a salir de la tierra. Qué cosa maravillosa crea Dios con la palabra. Y Pablo nos dirá, dentro de poco lo leo con ustedes, que también nosotros que tenemos la misma fe podemos crear con la palabra. Amén. Digan conmigo, yo también puedo crear con la palabra. Mira, 2 Corintios 4:13. Dice así como tenemos el mismo espíritu de fe, un espíritu verdadero y profundo, conforme a lo que está escrito en las sagradas escrituras. Creí, por eso hablé. También nosotros, con esa misma convicción, creemos firmemente. Por eso hablamos con autoridad y certeza. Así que di conmigo, con toda tu voz, yo creo y luego hablo. Yo creo y luego hablo con plena convicción. Así que yo creo en lo que Dios dice y hablo. Y aquí está el poder que tenemos en nuestra lengua. Amén, para hacer el bien y también para hacer, mira, Proverbios 18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua. Quien la ama comerá de sus frutos. Los frutos de cómo muerte y vida están en poder de la lengua. Y dice que nosotros comeremos los frutos de lo que decimos. Digan conmigo ahora mismo, yo comeré los abundantes frutos de todo lo que yo declaro y digo. Por esta razón es sumamente importante que yo sepa y entienda que cada vez que abro mi boca para hablar, estoy creando. En Santiago, en el capítulo 3, él empieza a hacer todo un recorrido sobre la lengua. Santiago, no sé si lo saben o tal vez no lo sepan, es conocido como el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento. El libro de los Proverbios es un libro de sabiduría, de conocimiento, y se dice que es un libro muy práctico y es el libro que más habla sobre la lengua en toda la Biblia. Y Santiago en el Nuevo Testamento es el que más habla sobre la lengua. Por eso se le llama los Proverbios del Nuevo Testamento. Y él ha dado algunos consejos que no voy a repasar todos hoy porque hoy quiero hablar en general. Pero él dijo que la lengua es un miembro pequeño y la comparó con algunas imágenes. Y dice que este pequeño miembro es como un barco. Pienso en un gran y poderoso crucero que es dirigido y controlado por un pequeño timón, dando a entender de manera clara que si logras dominar y controlar tu propia lengua, entonces serás capaz de guiar y dirigir cosas verdaderamente gigantescas y de gran magnitud. Es un principio de gracia y de prosperidad, solo con gestionar la lengua. Puedes manejar un barco entero, un cuerpo, puedes dominar. También lo compara con el timón de un barco y con la brida de los caballos, diciendo que incluso el caballo, en realidad hay esa cosita que lo sujetas por la boca, que lo dirige hacia cualquier parte. Él quiere decir que la persona que sabe controlar la lengua puede controlar todo el cuerpo. Y eso es lo que él dice en el capítulo 3. El hombre que sabe controlar su propia boca controlará todo el cuerpo.